Hay historias en la Biblia que no solo relatan un hecho, sino que reflejan la profundidad del alma humana frente al misterio de Dios. Entre ellas, ninguna ha conmovido tanto a creyentes y buscadores de la verdad como la historia de Saulo de Tarso, el hombre que pasó de ser enemigo declarado de Jesús a uno de sus apóstoles más fervientes y trascendentes. Su vida fue una parábola viviente del poder de la gracia. Una prueba de que nadie, por más alejado que parezca, está fuera del alcance del amor de Cristo. Saulo era un hombre culto, brillante y apasionado. Nació en Tarso, una ciudad importante del mundo helenístico, donde el conocimiento y la filosofía convivían con las tradiciones religiosas. Pertenecía a una familia judía devota, farisea, y desde joven fue instruido en las Escrituras bajo la guía del maestro Gamaliel, uno de los más sabios intérpretes de la ley. Su formación fue rigurosa. Dominaba el hebreo y el griego, conocía la ley de Moisés y los profetas, y se sentía llamado a defender la pureza del judaísmo frente a cualquier desviación o amenaza. Cuando comenzaron a surgir los seguidores de Jesús, Saulo los consideró una herejía peligrosa. No entendía cómo podían proclamar que aquel hombre crucificado era el Mesías prometido. Para él, esa idea era una blasfemia. Y como muchos hombres convencidos de su propia rectitud, creyó que su deber era erradicar aquel movimiento naciente. Creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad luchaba contra él. Jerusalén, en los días posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, era un hervidero de tensiones religiosas. Los apóstoles predicaban en el templo, los milagros se multiplicaban, y la fe en Jesús se extendía como un fuego imparable. Ante esa expansión, Saulo reaccionó con furia. Se convirtió en perseguidor. Entraba casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba para ser encarcelados. Muchos de los primeros creyentes temían pronunciar su nombre. Fue testigo directo de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, lleno del Espíritu, habló con poder y sabiduría frente al concilio, y mientras las piedras caían sobre él, oró diciendo: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Saulo escuchó esas palabras, y aunque entonces su corazón no se conmovió, aquella imagen quedaría grabada en lo profundo de su memoria. A veces, la semilla de Dios cae sobre tierra dura, pero el tiempo y la gracia logran ablandarla. Con el paso de los meses, Saulo no se detuvo. Su celo aumentaba. Solicitó cartas oficiales del sumo sacerdote para viajar a Damasco y arrestar allí a quienes creían en Jesús. Su propósito era claro: eliminar a quienes consideraba falsos profetas, limpiar el nombre de Dios de toda impureza. Pero sin saberlo, estaba a punto de encontrarse cara a cara con aquel a quien tanto rechazaba. El viaje a Damasco era largo y árido. Saulo iba acompañado de algunos hombres que compartían su misión. El sol caía fuerte sobre el camino, y en su interior había una mezcla de orgullo, seguridad y determinación. Creía estar haciendo lo correcto. Sin embargo, hay momentos en que Dios irrumpe en la vida humana no para destruir, sino para despertar. Y ese momento llegó. A medida que se acercaban a la ciudad, una luz resplandeciente descendió del cielo y envolvió a Saulo con un brillo más intenso que el sol. Cayó al suelo, cegado, y oyó una voz que le llamaba por su nombre. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atónito, Saulo respondió con temblor: «¿Quién eres, Señor?». La voz replicó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». En un instante, toda su vida cambió. El hombre que creía ver con claridad quedó ciego. El perseguidor se encontró con la misericordia. El orgulloso cayó postrado ante la voz de aquel que él había negado. Sus compañeros estaban mudos de espanto. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Cuando Saulo se levantó, abrió los ojos, pero no podía ver. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Durante 3 días permaneció sin ver, sin comer ni beber. A solas con su conciencia, comenzó a comprender que aquella oscuridad exterior reflejaba su verdadera ceguera interior. En el silencio de su alma, probablemente recordó las palabras de Esteban, las oraciones de los que había perseguido, y comenzó a percibir el peso de su culpa. Pero junto a la culpa, empezó a sentir algo nuevo: la presencia viva de Jesús, no como enemigo, sino como Salvador.
La voz que lo había derribado no era de condena, sino de llamado. En aquellos días, en Damasco, vivía un discípulo llamado Ananías. Era un hombre de fe, prudente, respetado por los creyentes. Una noche, el Señor le habló en visión y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí que ora. He mostrado en visión que vendrá un hombre llamado Ananías y pondrá las manos sobre él para que recobre la vista». Ananías se sobresaltó. Sabía bien quién era Saulo. Su nombre inspiraba temor entre los seguidores de Jesús. Por eso respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor insistió con voz firme y serena: «Ve, porque instrumento escogido me es este hombre, para llevar mi nombre delante de las naciones, de los reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa». Ananías no discutió más. Se levantó y fue. Entró en la casa donde Saulo estaba, lo vio sentado en silencio, con el rostro demacrado y los ojos nublados. Se acercó a él, puso sus manos sobre su cabeza y le dijo con ternura: «Hermano Saulo, Jesús, quien se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y volvió a ver. Sus ojos se abrieron no solo a la luz del mundo, sino a la luz de la verdad. Fue bautizado allí mismo, en el nombre de Jesús, y comió por primera vez después de 3 días. Su fuerza volvió, pero ya no era la fuerza del orgullo, sino la del Espíritu. Aquel fue el comienzo de una nueva vida. El hombre que había sido instrumento de persecución se convirtió en testigo del amor que transforma. Desde entonces, Saulo comprendió que la fe no era un conjunto de normas, sino una relación viva con el Dios encarnado en Jesús. Comprendió que la salvación no se gana por méritos, sino que se recibe por gracia. Permaneció algunos días con los discípulos de Damasco, y pronto comenzó a predicar en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Quienes lo escuchaban se asombraban. No podían creer que el mismo hombre que había venido a destruir a los creyentes ahora proclamara con tanta convicción el nombre de Jesús. Decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a los que invocaban este nombre? Pero la transformación de Saulo era real. Su palabra tenía poder porque su conversión había sido auténtica. Hablaba con una pasión que provenía no del conocimiento, sino de la experiencia. No predicaba sobre un Cristo teórico, sino sobre el Jesús que lo había derribado, perdonado y llamado. El cambio en su vida fue tan profundo que el mismo Dios le dio un nuevo nombre: Pablo. Un nombre que representaba su misión entre los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. De perseguidor de Jesús pasó a ser su embajador. De destructor de comunidades pasó a ser fundador de iglesias. De arrogante fariseo pasó a ser siervo humilde del Señor. La vida de Pablo no se tornó fácil tras su conversión. Muy por el contrario, comenzó un camino de pruebas, persecuciones y sufrimientos. Desde el principio, los líderes judíos lo rechazaron. Querían matarlo, y los discípulos tuvieron que ayudarlo a escapar de Damasco bajándolo por un muro en una canasta. En Jerusalén, muchos creyentes aún desconfiaban de él. Tenían miedo, y era comprensible. Pero un hombre llamado Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, asegurando que Pablo había visto al Señor en el camino y que predicaba con valentía en su nombre. Desde ese momento, comenzó una amistad que sería decisiva para la expansión del Evangelio. Bernabé se convirtió en su compañero de misión, y juntos llevaron el mensaje de Jesús por regiones enteras. Recorrieron ciudades, predicaron en sinagogas, hablaron a judíos y a gentiles, enfrentaron rechazo, violencia y cárcel. Pero en medio de todo, la fe de Pablo crecía más fuerte. En una de sus cartas, muchos años después, Pablo escribiría que se gloría en sus debilidades, porque cuando es débil, entonces es fuerte. Había comprendido que la fuerza verdadera no está en el poder humano, sino en la gracia que sostiene en medio del dolor.
A partir de su conversión, Pablo se dedicó por completo a predicar el mensaje de Jesús. Sus palabras ya no eran de juicio ni de condena, sino de esperanza, perdón y vida eterna. Su experiencia personal con Jesús le dio autoridad para hablar del amor que transforma, del poder de la gracia y de la llamada a una vida nueva. Recorrió ciudades como Antioquía, Iconio, Listra, Corinto, Efeso y Filipos, llevando el evangelio a judíos y gentiles por igual. Fundó comunidades de creyentes, enseñó sobre la fe y la obediencia, y corrigió errores con amor y paciencia. Dondequiera que iba, enfrentaba oposición, algunos lo rechazaban, otros lo perseguían, incluso intentaban quitarle la vida. Pero Pablo nunca dudó, porque sabía que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de Jesús, quien lo había levantado del orgullo y la ceguera. Durante sus viajes, Pablo escribió cartas a las comunidades que fundaba. Cartas llenas de enseñanza, ánimo y exhortación. En ellas hablaba de cómo el amor de Jesús podía cambiar corazones, sanar heridas y unir a los creyentes. Recordaba que la fe auténtica no se mide por rituales ni por conocimiento, sino por la transformación interior que Dios obra en cada uno. En sus escritos, Pablo también reflexionaba sobre el sufrimiento y las pruebas. Comprendió que la debilidad humana no es un obstáculo, sino un medio para que la gracia de Jesús se manifieste. Decía que cuando estaba débil era fuerte, porque la fuerza del Señor lo sostenía. Esto se convirtió en el principio que guiaría toda su vida: depender plenamente de Cristo, confiar en su dirección y vivir para su gloria. Pablo también enseñó sobre la humildad y el servicio. No buscaba reconocimiento ni honor, sino que se consideraba el más pequeño de los apóstoles, consciente de sus errores pasados. Su vida era un testimonio constante de que la gracia de Jesús puede redimir cualquier corazón, por oscuro que haya sido su pasado. Incluso cuando fue encarcelado, azotado o enfrentó naufragios, Pablo no perdió la fe. Desde la prisión escribió palabras que aún hoy inspiran a millones. Regocijaos en el Señor siempre. Solo alguien realmente transformado podía hablar de alegría en medio del sufrimiento. Sus viajes, sus cartas y su enseñanza mostraron un patrón constante. La vida en Jesús es un llamado a la renovación, a dejar atrás el orgullo y el egoísmo, y a vivir según la voluntad de Dios. Pablo no enseñaba simplemente normas, enseñaba la transformación del corazón, el despertar espiritual y la entrega completa a Cristo. Con cada ciudad que visitaba, con cada iglesia que fundaba, el testimonio de Pablo crecía. Hablaba de Jesús no como un personaje histórico, sino como el Señor vivo, el Salvador que perdona, libera y transforma. Su mensaje tocaba a personas de todas las edades, culturas y antecedentes. Su vida misma se convirtió en un ejemplo tangible de lo que significa rendirse por completo a Jesús. En sus últimos años, Pablo llevó su misión hasta Roma. A pesar de la distancia, la persecución y los sufrimientos, no se desanimó. Antes de entregar su vida, escribió sobre la fidelidad de Dios, la importancia de mantener la fe y la necesidad de la comunidad de creyentes unida en amor y esperanza. Su legado es más que palabras, es un testimonio vivo de la fuerza de la gracia transformadora. La historia de Pablo nos recuerda que Jesús no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Que la luz de su amor puede alcanzar incluso al corazón más endurecido. Que nuestra ceguera, nuestro orgullo y nuestros errores no nos definen si permitimos que su gracia actúe. Como Pablo, podemos pasar de la resistencia al seguimiento, del miedo a la confianza, de la soledad a la comunión con Dios. El legado de Pablo no se limita a sus viajes ni a sus cartas, su verdadera grandeza radica en la transformación de su corazón y en la manera en que su vida refleja la obra de Jesús. Él nos enseña que la conversión no es solo un momento de iluminación, sino un proceso continuo de entrega y obediencia. Cada decisión, cada palabra, cada acción debía estar alineada con la voluntad del Señor. Pablo enseñó que la fe sin obras es incompleta, que la gracia sin amor se queda estéril, y que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno desea, sino en vivir conforme al propósito divino. No buscó su propio beneficio, su misión era dar testimonio de Jesús, que había cambiado su vida de manera radical.